Hola a todos, continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a los climas de la Tierra. En nuestro segundo vídeo, vamos a hablar sobre los elementos del clima, pero no de todos ellos. Vamos a hablar de la temperatura y la precipitación. Comenzamos. Bien, como decimos, vamos a empezar hablando de la temperatura. La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire en un lugar y en un momento determinado. La temperatura se expresa en grados Celsius y se mide con un termómetro. La temperatura se representa en los mapas mediante las isotermas, que son líneas que unen lugares con la misma temperatura. Y ahí en esta imagen tenemos un ejemplo de isoterma. ¿Cómo afectan los factores climáticos a la temperatura? Ya hablamos en el vídeo anterior de lo que eran los factores climáticos. Vamos a ver cómo afectan a la temperatura. Bien, pues la latitud afecta de la siguiente manera. A mayor latitud, menor temperatura. Vamos a ver por qué. La zona tropical es la zona que recibe más radiación solar y por lo tanto es la zona que tiene una mayor temperatura. A partir de que nos dirijamos tanto al norte o al sur, es decir, aumente la latitud hacia el norte o hacia el sur, las temperaturas lógicamente descenderán. Se distinguen, por lo tanto, distintas zonas térmicas. Tendríamos una zona cálida que estaría comprendida entre los trópicos, dos zonas templadas que iría entre los trópicos y los círculos polares y también dos zonas frías que estarían localizadas entre los círculos polares y los polos. Otro factor sería la altitud. Vamos a ver cómo afecta. A mayor altitud, menor temperatura. También es algo bastante lógico. Cada 100 metros que ascendamos en altitud, la temperatura va a ascender 0,6 grados Celsius. Bien, ahora vamos a ver cómo le afecta la temperatura a la distancia al mar. El agua tiene un calor específico mayor que la Tierra. Eso lo que quiere decir es que se calienta o se enfría más lentamente que la Tierra. Así que actúa como una especie de regulador de la temperatura. Y por lo tanto, las zonas que están más cercanas al mar van a tener una menor oscilación térmica que las que están más alejadas. Es decir, sus temperaturas serán no muy frías ni muy cálidas. Por lo tanto, como decimos, la oscilación térmica, que es la temperatura máxima menos la temperatura mínima, esa diferencia será más pequeña que en lugares que estén más al interior. Porque, como decimos, el agua actúa como un regulador de la temperatura. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la precipitación, que es el agua que cae a la superficie de la Tierra procedente de la atmósfera. Esta precipitación puede ser líquida o sólida, por eso tenemos lluvia, nieve, granizo o aguanieve. Las precipitaciones se expresan en milímetros o en litros por metro cuadrado. Es equivalente, es decir, si decimos que han caído 2 milímetros, eso equivale a 2 litros por metro cuadrado. Las precipitaciones se miden con el pluviómetro y se representan en los mapas mediante las isoyetas, que son líneas que unen puntos con la misma precipitación. Eso lo podemos ver en este mapa. Bien, vamos a ver ahora por qué llueve o de qué manera se producen las precipitaciones. El vapor de agua al ascender se enfría. Al enfriarse, ese vapor de agua se condensa y va formando gotitas de agua. Cuando las gotas de agua alcanzan un determinado tamaño, por su propio peso caen a la superficie terrestre. Vamos a ver ahora cómo afectan de nuevo los factores climáticos, pero ahora a las precipitaciones. En primer lugar hablaremos de la latitud. En las zonas ecuatoriales es la zona donde más precipitaciones se producen. ¿Por qué? Pues porque en estas zonas existen grandes masas de agua y también son las zonas que reciben más radiación solar. Por lo tanto, se producen unas grandes temperaturas que hacen que se eleven rápidamente grandes masas de aire húmedo. Cuando ese aire se enfría, se producen las precipitaciones. Vamos a ver cómo afecta la altitud a las precipitaciones. El aire, cuando se encuentra un obstáculo montañoso, tiende a ascender. Si este aire está cargado de humedad, al ascender se enfría, se condensa y precipita, y se produce la lluvia o las precipitaciones. También la distancia al mar va a ser importante, ya que las lluvias van a ser en general más abundantes en la costa que en el interior. ¿Por qué? Pues porque el aire que proviene del mar o del océano está cargado de humedad y al llegar a la costa se pueden producir lluvias que a medida que avanza hacia el interior, ese aire húmedo se va secando, va perdiendo humedad y por lo tanto en el interior llueve normalmente bastante menos que en la costa. Bien, pues hasta aquí este segundo vídeo de la unidad, espero que os haya parecido interesante y gracias por verlo.